el pasado emprenderemos nuestro futuro. Entonces, se ha empezado esto y el trabajo de la historia oral, el reencuentro con nuestra historia, en la década del 90 nos ha llevado a un proceso de reconstitución de los ayllus, proceso que desde la estructura ideológica tiene que ver con aquello que para nosotros es un inicio de la descolonización. Descolonización en el sentido de la recuperación o de la restitución, diremos, de un pensamiento propio, de una historia propia. Entonces yo quería comentarle esto y también señalarle de que nosotros en Bolivia estamos viviendo un proceso de transición hacia el cambio, porque no somos los indígenas en este momento quienes estamos en un proceso, diremos, actuando con un pensamiento propio, porque eso tiene que ver con la construcción, diremos, de lo que se entiende el trabajo ideológico, político. Y bueno, tenemos sentada pues las esperanzas de profundizar esta historia que tiene mucho que ver con, no como la historia revanchista, sino como la historia que nos permita mirarnos a nosotros mismos, mirarnos con ojos propios, mirarnos con pensamiento propio y mirar el futuro también desde este escenario en el que, bueno, desde un trabajo académico, desde un trabajo político. Yo quería comentarle eso y muchas gracias. Bueno, naturalmente, esto yo diría, me atrevería a decir que en Historia de Debate suscribiríamos lo que acabas de decir, porque habéis llegado a unas conclusiones que son a las que hemos llegado nosotros desde otra problemática. Es decir, que yo cuando era joven leí un libro de un colega, de un autor que se llama Frank Fanon, ¿no? Frank Fanon, que siendo estudiante todavía en la universidad, donde decía que hay que liberarse de la mentalidad del autocolonizado, ¿no? Él hablaba de Argelia, ¿no? Liberarse de la mentalidad del colonizado. Y en el tema de la historia, hemos vivido varias renovaciones historiográficas, pero siempre que han estado protagonizadas por aquellos países que tenían más poder económico, más poder político y por lo tanto más poder cultural. Y eso nos ha pasado aquí en España respecto, pues, por ejemplo, a Francia, bueno, ya a Alemania en el siglo XIX, ¿no? Donde nació el positivismo, respecto a Francia con la escuela de Anales, también con el marxismo y Inglaterra después con el marxismo de Passan-Presen. En Historia de Debate, en algún momento junto con colegas latinoamericanos nos dimos cuenta que teníamos también que empezar a pensar con nuestra propia cabeza. Hoy no existe un foco de renovación historiográfica claro, vivimos un mundo globalizado, descentralizado, lo que fue antes periferia, ahora pues de ahí están surgiendo iniciativas como la de Historia de Debate, que no tiene parangón en el mundo de habla inglesa o de habla francesa o de habla alemana, etc. Estamos viviendo, la globalización lo está perturbando, está cambiando todo, y eso tiene sus aspectos negativos que bien conocemos desde el punto de vista sobre todo de la dictadura de las multinacionales, pero también tiene aspectos positivos que es Internet y que es esa posibilidad de que todo el mundo puede ser centro y todo el mundo ahora puede y debe pensar por su propia cabeza y aportar algo, ¿no? Mucho más cuando se trata, en vuestro caso, de pueblos pues marginados por la historia o que vivieron pues excluidos, como primero fueron en general las clases populares. La entrada de las clases populares en la universidad se dio como fruto de las luchas de los años 60 y 70, y el fenómeno histórico más hermoso que estamos viviendo pues en los años ya 90 y ya lo que van siendo la primera década del siglo XXI, la entrada en la historia del mundo indígena con todas las consecuencias en América Latina y con una trascendencia internacional. Es decir, la entrada en la historia también naturalmente tiene que ser fuerte, tiene que notarse. Yo eso lo veo como una recuperación de vuestra memoria histórica
y que eso además en este momento tiene en la propia Bolivia un interés nacional, ¿no? Tiene un interés nacional por el papel que el movimiento indígena juega en el cambio histórico en curso. Dicho esto, hay que aclarar también que para hacer la mejor historia en favor de nuestros pueblos, es muy importante estar al día de la historia que se ha hecho en todos los lugares y en todo el mundo. Y recuperar también las mejores tradiciones, en este caso las mejores tradiciones no indígenas, las mejores tradiciones académicas, no latinas, las mejores tradiciones que se han dado, por ejemplo, en el caso de la historiografía marxista, porque claro, yo recordaba cuando tú hablabas que la historia desde abajo pues es un fruto de la historiografía marxista inglesa. En History Workshop, la revista Rafael Samuel, muy dedicada a la historia del movimiento obrero y a la historia feminista, que nació a finales de los años 70, popularizó la idea de la historia desde abajo. En otros aspectos, la escuela de análisis también es una tradición muy importante, porque Marlowe ya dijo en los años 40 que la historia debe ser la ciencia de los hombres en el tiempo. Yo diría de los hombres y de las mujeres y de los pueblos y de las etnias, pero él lo decía en el sentido que no solo de los grandes hombres, sino de la gente común, de la gente normal. Tradiciones que últimamente fueron sepultadas porque volvió la historia de las grandes figuras, la historia de los grandes acontecimientos, etcétera, la historia tradicional, pero que nosotros tenemos que reivindicar como un pasado historiográfico positivo, actualizar e introducir elementos nuevos. Y un elemento nuevo es una historia vivida desde el mundo indígena. Estoy hablando ahora de la historia inmediata, ¿no? De su papel que juega en la historia de hoy. Y eso tiene que reflejarse también el papel que la historia de los pueblos indígenas tiene que aportar, de la aportación que tiene que dar la historia de los pueblos indígenas a la historiografía en general. En el último congreso de Historia del Arte le prestamos atención a este tema, fue en el año 2004, etcétera, es decir, los nuevos sujetos de la historia que nos tienen que aportar desde el punto de vista historiográfico, pensando por sí mismos sus propias historias y desarrollando los enfoques y los métodos adaptados a su propia experiencia y el papel que hoy juegan. Rosana Barragán, directora del Archivo Histórico de La Paz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores y por supuesto a usted por su conferencia. Yo simplemente quisiera destacar, y creo que es preciso recordar también el aporte que han hecho varias generaciones, en el caso de los historiadores e historiadoras bolivianas, al cuestionamiento de la historia. En este sentido disiento un poco de que la historia oficial sea la que predomine hoy. Creo que el papel que ha tenido el taller de historia oral andina, con personas que están incluso aquí presentes, como Roberto Choque, Esteban Ticona, Silvia Rivera, aunque Roberto no es del TOA, pero él ha sido de otra, también ha tenido un rol fundamental en toda esta renovación histórica, han contribuido justamente durante hace ya bastantes décadas, podríamos decir, a una reescritura de la historia que ha sido muy importante. Creo que es preciso también recordar el rol también que ha tenido la propia historia marxista latinoamericana, que en su momento, en fines de los años 60 y en los 70, ha sido fundamental. Cómo no recordar, por ejemplo, a Pablo González Casanova y el concepto de colonialismo, que hoy para nosotros es tan importante. Recordar también los estudios de los subalternos, los aportes también de otros estudiosos aymaras. Entonces creo que es importante que en esta construcción y en esta reescritura de la historia hay generaciones también que han estado involucradas. En tercer lugar, y aquí me permito dar un ejemplo de tal vez del compromiso con cierta historia, con la historia inmediata, y lo que usted decía muy bien, ¿no es cierto?, de que hay que recuperar toda la historia oral, y lo que decía una colega también que me ha precedido. El Archivo Histórico, por ejemplo, de La Paz, y teniendo en cuenta de que no solamente podemos dedicarnos a la historia escrita estatal, porque la historia escrita pasa por el Estado, por lo general acá, es que está